Mi nombre es Andrés Felipe Muñoz, encargado del área de educación y de proyectos de Juntec, y les doy la bienvenida a este webinar. El día de hoy tendremos pues, como tema unos conceptos básicos del diseño de centros de entretenimiento. También nos estará acompañando en la realización de este webinar Mateo Restrepo, que es el director del área técnica. Este webinar después lo van a encontrar ustedes también en la plataforma de Hometech University para que lo revisen si tienen alguna duda o no les queda claro de pronto algún concepto, para que puedan ir y revisar de nuevo este webinar. Les pedimos el favor a todas las personas que se vayan que por favor silencien sus micrófonos, y repito nuevamente, si me confirman por favor si pueden ver la pantalla para dar inicio con este webinar. Entonces, como les decía, el tema que vamos a manejar hoy son los conceptos básicos del diseño de centros de entretenimiento. Pues me doy cuenta que soy una buena mamá. Muchas gracias. Bueno, los temas que vamos a manejar en este webinar son los siguientes. Vamos a hablar de qué es un centro de entretenimiento, cuál es el papel que tienen los diseñadores dentro de la especificación de los centros de entretenimiento, qué tipos de centros de entretenimiento son los que se encuentran en el mercado. Vamos a hablar de la ubicación de estos y de la ubicación de los equipos. Y también, pues ya como finalizando el webinar, vamos a hablar un poquito de los equipos que interactúan dentro de un centro de entretenimiento. Entonces empecemos. ¿Qué es un centro de entretenimiento? En un centro de entretenimiento es un lugar donde vamos a encontrar audio y video. Generalmente vamos a tener una pantalla de proyección grande o un sistema de alta definición. ¿Con qué se caracteriza? Con que la mayoría de los centros de entretenimiento o cines dedicados, también se les puede decir, constan de un sistema de sonido envolvente. Este sistema de sonido envolvente cuenta con 3 parlantes en la parte frontal, ubicado uno a la izquierda, otro a la derecha y uno en el centro, y unos altavoces en la parte trasera. También haciendo el mismo juego, uno a la derecha y otro en la parte izquierda. Ahora vamos a hablar del rol que tienen los diseñadores dentro de la ejecución de un proyecto de estos. Es muy importante que lo primero que nosotros hagamos sea un acercamiento con el cliente. ¿Qué se busca en estos acercamientos con el cliente? Escuchar al cliente y cuáles son sus expectativas en cuanto al centro de entretenimiento que él desee, conocer el espacio que va a dedicar para este sitio, y también pues hacerle preguntas que nos permitan crear como un lazo de confianza para ponernos en el papel del cliente y que le podamos brindar a él la solución que él desee. Después de esta primera etapa viene una etapa que es el diseño y la especificación. En la etapa del diseño y la especificación hay que tener muy claros qué es lo que le vamos a presentar a nuestro cliente y, digamos, hacer una optimización al máximo del presupuesto que ellos destinen o que quieran invertir dentro de estos centros de entretenimiento. Porque es muy importante que cuando estemos definiendo los equipos y, no sé, este espacio, que no nos vayamos a quedar muy cortos con la solución, sino dejar como esa gabela de que diseñar algo, pues voy a decir, como si fuera un básico full, una combinación entre esos, dado que si el cliente a futuro quiere aumentar la capacidad de este centro de entretenimiento, lo puede hacer sin ningún problema y sin
y sin tener que hacer cambios en la infraestructura de este sitio. Entonces es muy importante, por ejemplo, definir las salidas de los parlantes como si fuera azul, dejar por lo menos toda la infraestructura para no tener que llegar después y si él quiere ubicar otro parlante o crear un sistema Atmos, no tener que afectar la infraestructura ya hecha. Y el último paso o rol que debemos tener los diseñadores dentro de estos proyectos es la ejecución y entrega del proyecto. Dado que es un proyecto, estos tipos de proyectos son un poquito complejos, es muy importante estar siempre atentos a cada paso que se vaya avanzando en el proyecto. También es muy importante que nosotros como diseñadores definamos el alcance que le vamos a entregar a nuestro cliente, porque puede que, digamos, no tengamos una muy buena entrevista con él inicialmente y el cliente se vaya, no sé, imaginando un cine en su casa y que nosotros le hayamos prometido un teatro básico. Entonces es muy bueno definir ese alcance como para ir aterrizando las cosas y en esa interacción mejorando y perfeccionando el diseño que el cliente desee. Entonces vamos a los requisitos básicos que tiene un centro de entretenimiento. Son los siguientes y que se vuelven como parte vital de la compañía. Entonces, es muy importante tocar estos aspectos porque digamos que son los puntos más fuertes que tenemos dentro de los centros de entretenimiento, como son la especificación de una buena pantalla. Es muy importante que sea una pantalla en alta definición, el tamaño que va a tener pues, nuestra pantalla, que no vaya a quedar ni muy pequeña ni vaya a quedar tampoco muy grande dentro del espacio, y la tecnología. En cuanto a la tecnología, es muy bueno saber cómo va a ser el lugar, ¿cierto? Si vamos a tener demasiada luz ambiental o por lo contrario vamos a tener un sistema de iluminación que nos permita controlarla y que no nos vaya a afectar la proyección de un video. El sistema de sonido también es muy importante definirlo en este punto. Las fuentes de audio y de video que vamos a tener, la ubicación de los equipos, el nivel de ruido también, si vamos a necesitar de pronto un sistema acústico para que el sonido del exterior no nos afecte cuando estemos dentro de estos espacios destinados para entretenimiento. Y es muy importante el sistema de integración que vamos a tener. Esperen por aquí un momento, yo miro. Okay. Continuemos. No, digamos que dentro de los centros de entretenimiento, generalmente vamos a tener dos tipos, que son los centros de entretenimiento dedicados o digamos pues un cine en casa, ¿cierto? Que son construidos especialmente para que cuando yo esté en estos sitios no me, digamos, no estén pasando nadie, que pueda yo disfrutar al máximo estos centros de entretenimiento, que sean recintos cerrados con muy buena acústica, con un control de iluminación que me permita que las fuentes de video se vean de la mejor manera. Por lo general también tenemos que estos sitios son aislados del resto de la casa. Se destinan para ver pues, películas, televisión, jugar videojuegos o hacer pues alguna otra actividad. Y los otros sitios de entretenimiento que tenemos son los multipropósitos, que generalmente, digamos, están ubicadas dentro de una sala y nos permiten, pues, no solamente disfrutar de una buena película o de jugar videojuegos, sino en el momento de hacer una fiesta, poder hacer que este sitio sea el centro de reuniones.
por lo generalmente son sitios más abiertos y esto se vuelve un poquito complejo en cuanto a la especificación del sonido y no cuentan, digamos, con una muy buena acústica que nos ayuden como a concentrar esa esfera de sonido envolvente que en algunos sitios es bueno tener. Bueno, aquí vamos a ver en la imagen que tienen en pantalla la distribución de equipos en un centro de entretenimiento dedicado. Bueno, buenos días. Como les decía Andrés, la idea es ir interactuando un poquito, pues como ir intercambiando entre él y yo la presentación. Y aquí la idea es que tengamos la posibilidad de entender primero dos cosas. Que digamos, los cines en casa, los teatros dedicados, son distintos a los espacios multipropósito en dos sentidos y que se diferencian básicamente en la ubicación y disposición. Entonces, como lo mencionaba Andrés, en esa primera imagen tenemos un espacio que es para un cine dedicado y lo logramos evidenciar por varias cosas. Primero, por su disposición geométrica, lo ideal para un cine dedicado, un teatro en casa dedicado, es poder tener un espacio de forma rectangular en el que nosotros podamos garantizar un movimiento, una transmisión del sonido un poco más fácil de determinar, y con esa facilidad de determinar ese movimiento, la transmisión del sonido en el espacio, pues vamos a poder generar un tratamiento acústico mejor, una ubicación de las sillas de mejor manera, y ahorita veremos cómo en estos espacios que tienen un diseño rectangular podemos tener un mejor proceso de aplanar la curva de ruido en todas las frecuencias. Entonces, en estos espacios es muy importante tener en cuenta aspectos como lo son la transmisión del sonido, la calefacción, ventilación y climatización, tanto en la sensación de temperatura o en la sensación térmica, como en el sonido o el ruido que pueden llegar a generar estos equipos. Y tenemos que tener en cuenta también la luz ambiental y el tamaño. Lo más importante en este espacio es, como lo decía Andrés al principio, tenemos que en esa primera reunión con el cliente ser muy claros en los alcances que vamos a tener. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que, digamos, la mayoría de nosotros estamos en este negocio es para tener una rentabilidad alta o para generar ingresos, ¿cierto? Entonces, no podemos dedicarnos simplemente a vender equipos, tenemos que vender soluciones, y las soluciones vienen acompañadas de todo un andamiaje por detrás. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros con el cliente, en el que si queremos un cine dedicado, tenemos que tener respaldo del diseñador de interiores, tenemos que tener respaldo del arquitecto, tenemos que tener respaldo del constructor para nosotros poder no solamente brindarle una muy buena sensación de audio y video, sino que el espacio esté diseñado para que esa sensación sea lo mejor posible. Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciar entre si somos creadores de espacios de entretenimiento o si somos diseñadores de espacios de entretenimiento. Ya, digamos, cuando pasamos este espacio dedicado, vamos a ver que los espacios, que los otros espacios que nos mencionaba Andrés, son espacios que son multipropósitos, y estos espacios multipropósitos van a tener unos mayores retos en el momento de diseñar. ¿Por qué? Porque vamos a tener espacios abiertos, vamos a tener curvaturas, vamos a tener iluminación en la que tenemos que controlarlo con blackouts. Entonces no sé si alcanzan a ver los blackouts. En este caso tenemos 9 blackouts, que son las lineecitas rojas que tenemos ahí. Tenemos una disposición de una pantalla acústicamente transparente que nos permite el paso del audio, pero no tenemos forma de diseñar como tal una
sensación auditiva de cine para el cliente. Entonces ya vamos a ver cómo se diseña de la mejor manera un espacio. Entonces, la idea es que también, digamos, con las experiencias que tienen ustedes con respecto a la creación de cines en casa de teatros, nos puedan brindar información o nos puedan dar como algunas experiencias exitosas con sus clientes. ¿Por qué? Porque me imagino que muchos de sus clientes, o por lo menos nos ha pasado a nosotros, nos han llamado y nos han dicho: llevo estos 15 días o estos 20 días, este mes que llevamos de aislamiento, lo mejor que yo he podido hacer es haber instalado la domótica, es haber instalado ese cine en casa. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ir al cine, pero no tengo cómo. Entonces ahorita con esto he disfrutado muchísimo mi cine. Es como estar en un cinema normal y puedo estar tranquilo en mi casa. Entonces, como esas experiencias también es invitarlos a ustedes a que nos las compartan y que nosotros les brindemos también las especificaciones técnicas que podemos, pues, tener en cuenta. Entonces ya vamos a entrar un poquito en lo que es el diseño como tal de los espacios, con algunos aspectos que debemos tener en cuenta en la parte constructiva y en la parte de disposición de equipos. Entonces, aquí vemos cómo debería de ser un diseño de teatro en casa. La idea es que nosotros tengamos primero muy claro que los espacios o los diseños de cines en casa, de teatros en casa, se hacen para un solo punto, tanto en visión como en audición, y lo que se intenta es que ese punto dulce de visión y audición, hagamos que en los espacios en los que va a haber observadores se disminuya un poco la afectación. Entonces nosotros calibramos un punto dulce, pero después lo que hacemos es aplanar la curva de la transmisión de audio para que en el resto de los puntos se escuche lo más similar posible. Lo mismo hacemos con el video. El video tiene una disposición para verse en un solo punto, y lo que hacemos es que los puntos adyacentes los ubicamos de tal forma que no se vean tan afectados. Entonces, aquí vamos a mirar un poquito lo que es la altura a la que debemos poner un segundo escalón o un tercer escalón, y la distancia a la que debe estar el observador para poder generar esa sensación tanto visual como de posicionamiento que nosotros queremos. Entonces hay un estudio. Sí, dale, Mateo. Hay un estudio que queremos compartir con ustedes, y es cómo determinar la distancia del primer observador o el punto dulce de observación con relación a dos aspectos. El primero es con respecto al ancho de la pantalla y el segundo es con respecto al alto de la pantalla. Si nosotros dejamos fijo el alto de la pantalla, como vemos en la imagen que está proyectando hacia la izquierda, vamos a ver que lo que va a variar es el ángulo de visión que tiene cada uno de los observadores. Entonces, si queremos tener una visión que no moleste a la vista y que no tenga que hacer movimientos de cuello muy bruscos, necesitamos tener un ángulo de visión inferior a 45 grados. ¿Listo? Entonces, todos los ángulos inferiores a 45 grados me van a permitir tener una sensación visual muy, muy semejante a lo que uno quisiera ver en un cine. Para garantizar esto, entonces, lo que se recomienda es que la distancia del primer observador sea 3 veces la distancia del alto de la pantalla. Me explico. Si tenemos una pantalla de 23 pulgadas de alto, entonces eso nos implica que sería una pantalla más o menos de 60 pulgadas si estamos trabajando en un formato 2.40:1. El primer observador o el punto dulce de observación debería de estar a 69 pulgadas, casi 70. Listo, con esto vamos a garantizar una visualización en ángulo de ancho que no sea molesta para la vista. Y esto nos va a
nos va a pasar en los diferentes formatos. Entonces, en 1.78:1, que es el formato 16:9, ya el ángulo de visión sería de 33 y se recomienda tener más o menos la misma regla, que sería 3 veces la altura de la pantalla. Esto es cuando estamos hablando con relación a la pantalla. Ahora, si nosotros vamos a hacer el análisis con relación al ancho de la pantalla, entonces va a ser un poquito distinto. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos haciendo el análisis respecto al ancho de la pantalla? Lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo el análisis respecto al ancho de la pantalla es que debemos garantizar, dependiendo de lo que nosotros, digamos, queramos observar, las siguientes medidas. Si tenemos un formato 16:9 para ver, digamos, películas en DVD, en Full HD o en formato 4K, lo recomendable es que el observador, primer observador, se encuentre a una distancia 1.59 veces mayor que el ancho de la pantalla. Entonces, si retomamos la tabla de acá y tenemos un ancho de la pantalla de 51 pulgadas, lo ideal es que la persona esté a 57, 56 pulgadas por 1.56, de tal forma que así generemos un ángulo de visión, digamos, para películas de 35 grados. Cuando vamos a ver televisión normal se recomiendan 32 grados. Y ya para gran formato, si tenemos o no tenemos THX, se recomienda una relación entre el ancho de la pantalla y la distancia del primer observador de 1.21 si no tenemos THX y de 1.03 si tenemos THX. Esto nos va a generar una mayor disposición de inmersión en la imagen respecto a lo que quisiera mostrar Uy, un momentito que alguien entró aquí a presentar. Un momentico, ya volvemos a entrar ahí a la presentación. Okay. ¿Nos confirman, por favor, si ya están viendo la presentación en sus pantallas? Listo, muchas gracias. Entonces, digamos, estas son las disposiciones que se recomiendan independientemente ahorita vamos a ver lo del sonido, pero independientemente del sonido en video. Esto es lo que se recomienda en cuanto a la visión del primer observador. Yo sé que es un tema muy técnico, pero sí me gustaría saber o que nos digan si queda más o menos claro cuál es la disposición y si estos cuadritos que tenemos acá para ustedes son claros en cuanto a dónde se debe ubicar ese primer punto de observancia, o hay alguna duda respecto a eso. ¿Todo está claro? No sé. Sí, yo creo que de pronto esta tabla se las podemos compartir pues más adelante en una especie de boletín, pues lo organizamos como para que ustedes también la tengan presente para todos sus proyectos. A continuación pues vamos a ver unos ejemplos típicos que se presentan en la mayoría de proyectos de... Espérate un momentito, Andrés, que Camilo está diciendo que no ve la pantalla. ¿Alguien más no ve la pantalla? Por favor, para... Sí, la presentación la podemos compartir, igual va a quedar almacenada en HomeTech University. Allí van a tener todos los webinars y las capacitaciones que hemos hecho durante estos días, todas las presentaciones van a estar almacenadas ahí para su disposición. Por favor, el que no tenga usuario de HomeTech University, no lo necesita y con todo el gusto se lo creamos para que tengan acceso a la información que les hemos brindado pues, durante estos días.
Listo, entonces ahora sí empezamos con los ejemplos. Como ven en sus pantallas, vamos a hablar de un primer ejemplo, que es cuando es un centro de entretenimiento típico, y yo creo que uno se encuentra mucho dentro de sus proyectos. Y acá hay una particularidad, y es que, digamos, los espectadores están todos a un mismo nivel. ¿Qué pasa? Lo ideal cuando, digamos, se tienen varias filas de, digámoslo así, como de asientos, lo ideal es que todos nuestros espectadores queden dentro de un rango de iluminación, perdón, dentro de un ángulo de visión primario, que tratar por lo general que siempre esté dentro del 5 grados la primera fila, ¿cierto? De ahí hacia adelante, lo que se recomienda para que todos los espectadores tengan una buena visión de lo que se esté proyectando es que no se excedan los 15 grados por fuera del eje de la pantalla. Entonces, como vemos pues en pantalla, podemos ver que el observador de la primera fila, digamos, tiene una muy buena visión de la pantalla, ¿cierto? Aunque la pantalla tendríamos que ubicarla muy cerca al piso, y el segundo espectador que está en la segunda fila, digamos que no tiene un ángulo de visión y no estaría viendo como la pantalla como tal. Entonces esto es muy importante también definirlo en la etapa constructiva de estos espacios, ya que hay que hacer unas reformas adicionales si, digamos, el cliente desea que el cine como tal tenga varios niveles de donde vaya a ubicar a sus espectadores. Acá tenemos, digamos, el segundo caso, ¿cierto? Que es que, digamos, ponemos la pantalla eh, más elevada, subimos pues la pantalla. Como podemos ver en sus pantallas, el hecho no es solamente subir la pantalla, ya que, digamos, el punto primario de observación del primer espectador ya se ajustó y ya está dentro de los rangos de los 5 grados de la visual que les comentaba anteriormente, pero podemos ver que el espectador que se encuentra en la parte de atrás solamente puede ver la parte de arriba de la pantalla. Entonces acá es muy importante jugar tanto como con la altura de la pantalla y como el nivel en el cual se encuentran los observadores. Ahora vamos al tercer ejemplo, que es la solución ideal, que en esta solución ideal, pues lo que se propone es que se fija, digamos, un nivel de 12 pulgadas, ¿cierto? Un escalón que tenga como altura de 12 pulgadas. Y estas 12 pulgadas lo que nos va a garantizar es que tanto el primer espectador esté dentro del rango de los 5 grados, ¿cierto? De la línea visual con respecto al eje de la pantalla, y que el segundo no supere los 15 grados. Como vemos en la pantalla, estos dos espectadores ya tienen un rango de visión que les permite ver toda la pantalla como tal. No sé si tengan alguna duda al respecto con este punto. O sea, lo importante ahí, y de pronto complementando un poquito lo que dice Andrés, es mantener tanto para nuestro descanso visual como para tener la posibilidad de que todas las filas puedan llegar a ver que la línea que se trace entre la línea de vista de cualquiera de los espectadores hacia el borde inferior de la pantalla no pueda superar los 15 grados. Tiene que estar entre 5 grados mínimo y 15 grados. Es decir, esta línea que se proyecta desde nuestros ojos hasta el borde inferior de la pantalla tiene que ser, tiene que estar comprendida entre los 5 y los 15 grados máximo para poder tener una digamos, sensación visual que no canse y que nos abarque en nuestros ángulos de visión certera toda la pantalla en lo que necesitamos observar, en lo que las fuentes no lo reproducen. No sé si hayan dudas, inquietudes. Bueno, Pues ahora
otro punto importante a tener en cuenta, como lo veíamos inicialmente, es la selección de las pantallas. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas pantallas se seleccionan también de acuerdo al tipo de centro de entretenimiento que estemos usando, ¿cierto? Si vamos a tener un cine dedicado o vamos a tener simplemente un espacio de entretenimiento en la sala, esos parámetros definen, digamos que mucho la selección de las pantallas. Digamos, si tenemos un cine dedicado, lo recomendable es tener una pantalla fija que sea curva, ya que esto nos ayuda a darle profundidad a lo que estemos proyectando. Y si tenemos, digamos, un espacio de entretenimiento multipropósito, lo que se recomienda es tener una pantalla motorizada, porque digamos que nuestros clientes no siempre van a querer tener el telón abajo, sino que lo van a desear subir. También es muy importante, como decía Mateo al principio, tener en cuenta el nivel de luz natural que van a tener estos espacios, ya que, digamos, si tenemos un espacio, como lo veíamos en la diapositiva que explicó Mateo, del salón multipropósito, si cuenta con demasiados ventanales, es muy importante usar una pantalla con tecnología CineGray, lo que nos permite optimizar al máximo los lúmenes que nos entrega nuestro proyector y así, digamos, no tener pérdidas de, llamémoslo, de iluminación sobre nuestra pantalla. También otro punto que tenemos que considerar muy importante es el proyector que vamos a usar, ya que este proyector es el que nos define cuál va a ser el nivel de iluminación que va a tener proyectada sobre nuestras pantallas. Si va a ser un cine dedicado, digamos que podemos irnos con un proyector que no tenga demasiados lúmenes, pero en cambio, si va a ser un sitio abierto, hay que considerar que van a haber algunas pérdidas mientras la fuente llega del proyector a la pantalla, entonces vamos a tener que utilizar un proyector que tenga un flujo de lúmenes mucho mayor y complementarlo también, como les decía anteriormente, con el uso de la pantalla. Regálenme por aquí un segundito que les queremos compartir una herramienta que nos brinda Sony, que nos permite tanto como calcular la distancia a la cual debe ser ubicada el proyector o el tamaño de la pantalla que nosotros debemos poner en los espacios. Por acá les voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos ver esta herramienta de Sony. No sé si tengan alguna duda en cuanto a la selección de la pantalla o del proyector, o que, digamos, dentro de su experiencia, cuáles son los aspectos que ustedes consideran que les ha causado un poco de dificultad a la hora de seleccionar una buena pantalla o un buen proyector. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo nuevamente en sus pantallas mi escritorio? Muchas gracias, César. Pues bueno, lo primero pues es que vayamos pues como a nuestro buscador de preferencia y ubiquemos en el buscador simplemente calculadora de proyector de Sony. Vamos a dar clic en el primer enlace. Y vemos pues que acá entramos directamente a la página de Sony y al software de simulación para instalación de proyectores. En la parte inferior, cuando vemos el proyector, hay un enlace que nos dice abrir calculadora. Damos clic acá. En esta nueva pestaña pues que Sony nos abre, nos cuenta pues como el simulador en qué versión está, cuándo fue la última actualización que se le hizo a esta calculadora y podemos ver todos los proyectores bajo los cuales podemos, digamos, realizar la simulación.
Como ven, pues Sony tiene casi que todo su portafolio de proyectores para que puedan ser usados en esta calculadora. Le damos descargar, él descarga un plugin el cual nos va a abrir otra ventana. Acá le decimos que estamos de acuerdo con que haga pues, cambios en nuestro dispositivo y empezamos. Entonces lo primero que Sony nos pregunta, esto es muy intuitivo, ¿qué deseamos calcular? Si vamos a calcular la distancia a la cual debe ser ubicado nuestro proyector o el tamaño de la pantalla que deseamos colocar. En este caso, pues vamos a simular solamente la distancia de proyección. Entonces seleccionamos distancia de proyección y le damos comenzar. Entonces, el siguiente paso que nos pide es que definamos si nuestro proyector va a estar ubicado en un pedestal de piso o su instalación va a ser en techo. Espérenme un segundito. Tenemos por ahí un retorno. No sé si me colaboran, por favor, cerrando sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces vamos a, como todo típico, vamos una instalación en techo. Esto también aplica, digamos, si lo tenemos en un ascensor. También como definir la distancia a la cual va a ser instalado este sensor para los proyectores. Entonces lo primero que Sony nos pide es que vamos a definir qué tipo de proyector vamos a tener instalado en nuestro proyecto. Entonces él acá nos saca nuestra serie, la serie que vamos a usar, y acá, dependiendo de la serie que estemos usando, los proyectores que se encuentran dentro de esa familia. Vamos por acá a buscar el PHZ10. Está por... Vamos a salir por acá. Entonces, aquí vamos a buscar el PHZ10. Acá es el que tenemos, es un proyector de 5000 lúmenes. Vamos a poner que la relación de pantalla pues sea una pantalla de 16:9, ¿cierto? Es muy importante definir la diagonal de nuestras pantallas, ya sea que la tengamos, pues nos da la opción en pulgadas, en metros o en pies, y si va a ser pues la diagonal, la anchura o la altura de nuestra pantalla, pues vamos a dejarlo así por defecto. Voy a cuadrar también la relación de aspecto. Y digamos que ya no tenemos que modificar nada más, porque ya el software nos hace pues, la configuración de acuerdo a unas pantallas estándar que él tiene fijas. Vamos al siguiente paso. Acá es muy importante, él nos pide si vamos a tener, digamos, algún tipo de margen o que si vamos a usar algún lente en especial. Vamos a decir que no. Vamos a dar siguiente. Entonces acá seleccionamos el lente, si digamos hay que ajustar el tipo de proyección. Vamos a darle siguiente por acá. Andrés, permíteme un momentico, que ahí sí quiero porque hemos tenido como varias preguntas respecto a eso. Digamos, ¿quiénes de ustedes nos podrían decir cómo se diferencia por la referencia en Sony un proyector que venga con lente o un proyector que venga sin lente y haya que comprarle un lente aparte? Pronto alguien que de los que está conectado que nos diga cómo diferenciar un proyector que venga con lente y un proyector que venga sin lente, y cuáles serían los proyectores que tienen la posibilidad de ser cambiado el lente, para que entendamos un poco mejor lo que está haciendo acá Andrés, o la posibilidad que nos brinda el simulador de cambiar el lente de un proyector.
Ninguno. Tocaré echar el agua a alguno. Bueno. Gonzalo Jaime, de mi ingeniería, usted que compró un proyector hace poquito. Cuéntenos cómo puede diferenciar uno un proyector que venga con lente o que venga sin lente desde las referencias de Sony. Bueno, entonces eso es importante porque en realidad es un aspecto que vale la pena tener en cuenta. Y se van a dar cuenta entonces que la forma de uno diferenciar cuándo es necesario cotizar un lente adicional, porque el proyector en sí viene sin el lente, es porque las referencias de Sony son BPL y después vienen generalmente 2 o 3 letras y 2 números o 3 números. Entonces, por ejemplo, BPL PHZ10 o BPL FW9. Digamos, la forma de determinar cuándo un proyector viene sin lentes es cuando toda esa referencia termina en L. Entonces, por ejemplo, si van a mirar el BPL FH90, el FH90 termina en L. Es un proyector que es dedicado para cines, con características muy especiales o dedicados para espacios en donde necesitamos características muy especiales y viene sin lente debido a que el lente es el que nos va a suplir esas características especiales que estamos buscando. Entonces, siempre que encontremos un proyector de Sony que tenga al final de su referencia una L, ese proyector es un proyector que hay que, adicional a él, comprarle el lente de acuerdo a las especificaciones que busquemos. No sé si queda clara esa parte. Y es ahí donde vamos a poder fluctuar aquí la característica de los lentes que tengamos. De acuerdo al lente vamos a tener mayor o menor alcance, mayor o menor apertura, para que lo tengan ahí como en cuenta. Listo, entonces continuamos. Después de la selección del lente, vamos a pasar al siguiente paso. Y digamos que acá nos muestra como en primera vista las dimensiones del proyector, pues el tamaño, si vamos a usar lentes. Y ya nos muestra una distancia aproximada de proyección. Entonces acá, si lo podemos ver, sería esta. Esta sería la distancia de ubicación, el rango que tenemos para ubicar, digamos, nuestro proyector, si vamos a usar una pantalla de 100 pulgadas. Entonces, para que el proyector nos abarque, digamos, estas 100 pulgadas, debemos colocarlo entre unos 2.82 metros a 4.16 metros máximos. Si, digamos, nos pasamos de ese rango, el proyector nos va a quedar pues como mal ubicado. También otro que podemos hacer es darle imprimir. Darle por acá. Nos permite pues como la opción de imprimir nuestro reporte. Y esto lo que nos ayuda es que nos va a dar como ese respaldo adicional de lo que estamos haciendo cuando estemos especificando este tipo de espacios. Es que al cliente le va a dar la tranquilidad de que estamos realizando un trabajo muy profesional. Y señores, lo más importante de hacer este cálculo que nos está mostrando Andrés es evitar al máximo, por no decir que casi que es obligatorio para nosotros, cumplir con estas medidas que nos entrega el simulador para que nunca tengamos que utilizar la corrección digital de Keystone. ¿Por qué? Porque la corrección digital de Keystone lo que hace es afectarnos la disposición de los píxeles haciendo una reducción digital de la resolución de la imagen. Entonces, con esto garantizamos que la imagen que vamos a proyectar está siendo modificada en su tamaño por el lente del proyector mecánicamente y no un arreglo digital de la imagen para encuadrarla en un espacio. Entonces, por aquí hay 2 preguntas. Andrés, discúlpame ahí la interrupción. La primera es que nos dicen que si ya hablamos un momentico,
que si ya dimos la información de la fórmula o el parámetro que debo especificar para la pantalla con respecto al punto de visión. Sí, Wilson, digamos, eso estuvo un poquitico antes. Como les mencionamos, esto queda montado en Home University y vamos a enviar la presentación. Ahí pueden encontrar cuáles son las fórmulas que uno utiliza de acuerdo a si va a tener en cuenta el alto o si va a tener en cuenta el ancho de la pantalla. Gonzalo Jaime nos dice que sería bueno aprender cómo se usan los diferentes tipos de lentes. Sí, de hecho tenemos una capacitación específica de proyectores en la que vamos a mirar los proyectores, las tecnologías y los lentes. Entonces ahí ya la tocaríamos más profundamente porque acá la idea es mirar más como el teatro, cómo se dispone. Hay otro software para hacerlo con otro tipo de proyectores y otras marcas. Eso no te lo... nosotros, digamos, por calidad, por respaldo, por su trayectoria en el mercado, tenemos en nuestro portafolio Sony y trabajamos directamente con la herramienta de ellos. No te sabría decir si de pronto haya otro software para otras marcas. Pronto ahí complementando lo que dice Mateo, pues hay algunos blogs, pues no sé, ustedes pueden poner calculadoras de proyectores, pero como dice Mateo, es muy importante tener el respaldo del fabricante, porque estas otras, digamos, plataformas son muy genéricas, digamos que no, no te brindan como esa certeza de cuál debe ser la ubicación del proyector y te puede generar los problemas que dice Mateo y que te toque usar el enfoque del proyector y que no es lo más recomendado. Entonces, lo ideal es que no lo usen. Pues lo que encuentran así genérico es mejor no usarlo porque les va a traer más problemas antes que soluciones. Esa es como mi recomendación. Aló. Aló, aló, ¿Sí, aló. aló? ¿Aló? Sí. Habla Juan Diego. Pues les quería hacer un aporte ahí. Cada una de las marcas, Epson, por ejemplo, tiene su propio calculador de distancia, Optoma lo tiene, casi toda la línea de proyectores tiene su propio calculador de distancia, todos traen su software. Hay una herramienta muy genérica que cuando uno busca en internet se llama Projector Central. Y pues como lo mencionaban ahorita, creo que la mejor opción es no utilizar esa página. Proyector Central está muy desfasado de la realidad de cada uno de los calculadores, sobre todo que es una herramienta que poco se ha actualizado y tiene una antigüedad, yo creo que de más de 10, 15 años en Internet. Entonces, pues, si se necesita una referencia en especial, lo mejor es irse a la página del fabricante y creo que el 80-90% de los fabricantes nos proporciona la herramienta de cálculo de distancia. Eso era todo. Listo, muchas gracias Juan Diego por tu aporte. Vale. Bueno, por acá hay otra pregunta que nos hace Andrés. ¿Cuál serían las recomendaciones más importantes para escoger el tipo de lente? Entonces, eso, digamos, cada lente tiene unas especificaciones muy claras. Eso lo podríamos ver un poquito en la capacitación sobre proyectores. Y ellos dicen si son lentes de tiro corto, es decir, para tener una dispersión de la imagen mucho más amplia, o si son lentes de tiro largo, cuando tenemos que poner el proyector muy atrás. Ellos van a tener la capacidad, sin distorsionar la imagen, de tener largos alcances con una pantalla pequeña. Entonces, eso depende mucho de la solución que queramos como ofrecer. Entonces, eso ya pues, habría que entrar a mirar las especificaciones del lente como tal, pero eso lo podríamos ver ya en la capacitación más enfocada a la parte de proyectores. Andrés, continúa si quieres ahí. Listo, no hay más preguntas por ahí. Bueno, por aquí hay una pregunta de César que nos dice, creo que como experiencia personal, que cuando los proyectores quedan en una viga o en una, pues en un casetón,
hay forma de saber con el simulador cuánto puede correr la imagen. Sí, César, mira, en el simulador hay una forma, no sé si Andrés nos lo puede mostrar ahí, Sí, hay una ya forma les voy a en compartir la que él en nos donde pregunta podemos ver. si tenés una altura fija o una posición horizontal fija. Entonces, con esa altura fija y esa posición horizontal fija, él te permite esos desplazamientos. No son muy grandes, son pequeños desplazamientos para que puedas moverte un poco. No sé si Andrés nos puede mostrar ahí. Sí, ya por aquí lo estoy imprimiendo, pero les voy a compartir primero también, donde podemos ver ese resultado. Por acá también nos preguntan que si los telones grises nos sirven para condiciones de iluminación baja o solo para condiciones de iluminación alta. Entonces, mira, los telones fijos, en los telones grises, lo que buscan es, primero, tienen una tecnología que se llama ALR. La tecnología ALR es Ambient Light Rejection, es la reflexión de la luz ambiental. Entonces ellos lo que hacen es que el ángulo de incidencia con el que recibe la luz ambiental o recibe cualquier tipo de haz de luz, él la refleja con ese mismo ángulo en el sentido opuesto. Entonces lo que buscan ellos es que si estás recibiendo luces por los costados, él las refleja hacia esos mismos costados, mientras que si recibes el haz de luz del proyector desde la parte de arriba, él te lo va a reflejar en la parte del frente. Eso, digamos, es más para espacios abiertos por esta tecnología. Lo otro es que muchas veces vas a encontrar que los telones grises tienen una alta ganancia. La relación de ganancia generalmente está por encima de 1,2, de 1,3, y esto en los espacios cerrados puede generar destellos de brillo. ¿Por qué? Porque brillan algunos píxeles más de lo que deberían, y eso puede ser incómodo para el vidente. Entonces, lo que se recomienda en espacios donde tenemos iluminación controlada para cines dedicados es utilizar telones blancos, telones que nos permitan precisamente mantener una relación de brillos más o menos uniforme, y que además nos den una muy buena dispersión de la imagen. Esto es como lo ideal que se busca en los espacios pues como cerrados, donde tenemos control completo de la iluminación. Sí, Mateo, pues mira, acá digamos que de acuerdo, volviendo a la pregunta que nos hacía César, de cuál es el rango en que podemos jugar con la ubicación del proyector, es que dependiendo del lente que nosotros estemos usando, digamos, el proyector nos permite cierto desplazamiento, ¿cierto? Sin que vayamos a afectar la pantalla sobre la cual vamos a proyectar. Entonces, mira, acá en los resultados, de acuerdo pues como el lente que estemos usando, en este caso pues el lente estándar, y lo puedes ver acá, él nos muestra cuánto puede ser el desplazamiento vertical que puede tener pues nuestro proyector, que digamos en este caso, este ejemplo, hay en 0.4 a 0,07 metros en la vertical del desplazamiento, y vamos a tener en el desplazamiento horizontal 22 centímetros en este ejemplo, pues como para jugar, o sea, un máximo de 22 centímetros tanto para la derecha como para la izquierda en cuanto a ese desplazamiento. Ya digamos, si con estos valores de desplazamiento en la horizontal no te daría, ya tocaría revisar muy bien qué tipo de lente nos puede brindar esa solución. No sé si tengan pues como otra duda. Una pregunta. Hola. ¿Con quién? Hola, hola. Una pregunta. ¿Cómo estás? Hablas con Edwin Parra de Bogotá. ¿De dinero no? Bien, bien. Ese rango que da ahí la herramienta de Sony es para hacer el ajuste mecánico. O sea, si te dice ahí en la anterior presentación que decía de menos 22 centímetros a más 22 centímetros en el rango horizontal,
es mecánico, o sea, digamos, o es el ajuste digital que hace el proyector para ajustar, valga la redundancia, la imagen en el telón. No, ese ajuste es el mecánico con el movimiento mecánico del lente como tal. El Ok, lente se mueve hasta que el telón se desplace, hasta que la imagen en el telón se desplace 22 centímetros, pero es lo que alcanza a moverse el lente mecánicamente. ok, listo. Ok, listo. Entonces vamos a pasar como a la... Ahí están pues viendo mi pantalla nuevamente. Ya como para cerrar el tema de los proyectores, es bueno entender las especificaciones que nos brindan los fabricantes, también el tipo de la pantalla que vamos a usar y hacer como, pues como lo vimos con el software, eh, hacer que tanto la pantalla como el proyector funcionen de la mejor manera, ¿cierto? La distancia de proyección, el tipo de pantalla y el desplazamiento del lente. Pues ahora vamos a pasar a los altavoces que podemos encontrar dentro de un centro de entretenimiento. Bueno, entonces les cuento un poquito para los que lo notaron y los que no. El día de hoy la idea era hablar un poquito de parlantería focal, pero en vista de que el día lunes tuvimos la capacitación en Triad, el día de ayer Catalina nos ayudó mostrándonos muy bien las especificaciones y la forma de cotizar parlantes. Pues tomamos la decisión de hoy complementar esos dos webinars que veníamos haciendo lunes y martes y decir, bueno, ya vimos bien a profundidad los tres parlantes, eh, pues miremos cómo utilizarlos ya en un espacio real, cómo llevarlos ya a la práctica, no solo cómo entender las especificaciones ni cuáles cotizar, sino, venga, cómo los disponemos para generar una sensación lo mejor posible. Entonces, por eso, digamos, cambiamos la presentación de hoy y estamos dando la de teatros en casa, que espero pues la estén disfrutando y estén más que disfrutándola, aprendiendo. Y vamos a hablar entonces un poquito de lo que son los parlantes. Entonces, como se los mencionaba Andrés en un principio, para que un espacio sea considerado teatro en casa o un centro de entretenimiento, tiene que tener una condición mínima de 5.1 parlantes, como mínimo. De ahí en adelante, lo que podamos llegar a tener. Pero como mínimo, para ser considerado como teatro en casa o centro de entretenimiento, tiene que contener esto. ¿Qué son los 5.1 parlantes? Entonces, vamos a tener un parlante central, que el parlante central, pues la idea de los parlantes central es poder reproducir más o menos entre el 85 y el 90% de los diálogos, más o menos, y entre el 30 y 35% de los efectos van por el parlante central. Entonces ahí es donde se hace muy importante, por ejemplo, retomar a la capacitación de ayer, y es cómo elegir un buen parlante frontal. Entonces, parlantes frontales tenemos parlantes de empotrar, si los queremos poner detrás de la pantalla, los tenemos en focal, los tenemos en triad. Parlantes de empotrar tenemos también de sobreponer, los que han tenido la posibilidad de estar en nuestros centros de experiencia, tanto de Medellín como de Bogotá, van a haber dos parlantes muy, muy buenos de focal de sobreponer, que nos brindan esa sensación auditiva, donde estamos aprovechando el 85 a 90% de las voces y el 30 al 35% de los efectos. Entonces se hace indispensable en el sistema. Después de eso, entonces vienen los parlantes frontales, que se componen de dos elementos, el derecho y el izquierdo. Estos parlantes frontales deben de estar dispuestos para generarnos esa sensación de lateralidad en cuanto a un espacio plano o un espacio bidimensional como es la pantalla. Y con estos parlantes, lo que necesitamos buscar, o lo que necesitamos que quede muy claro, es que ahí viene el segundo punto a evaluar de la ubicación del punto dulce o del punto en el que vamos a calibrar el audio. ¿Por qué? Porque lo ideal en los parlantes frontales es generar un triángulo equilátero con el
con el punto dulce. Es decir, que si los parlantes frontales están distanciados entre ellos 1 metro, el oyente o el punto dulce debería estar calibrado a 1 metro, generando un triángulo equilátero en el que garantizamos los 60 grados que nos recomienda la norma. Lo ideal es que esté entre 45 y 60, pero lo más óptimo es que esté en 60, generando ese triángulo de equilátero. Entonces, tanto los parlantes frontales como el central deben de estar ubicados en lo posible a la altura de los oídos del primer observador o del oyente. Estos parlantes deben estar ubicados a esa altura para generar precisamente esa percepción en el espacio. Para lograr esto, muchas veces nos toca utilizar parlantes, digamos, telones acústicamente transparentes, debido a que de pronto el telón baja más. Pero como lo vimos ahorita, si consideramos la norma de que no puede estar a más de 5, pues entre 5 y 15 grados de nuestra línea de vista, el parlante debería ir o al frente de la pantalla o detrás de la pantalla en un acústicamente transparente, y los parlantes frontales, ya sean torres que utilicemos como lo veíamos con Catalina ayer, o parlantes LSR empotrar, o parlantes de sobreponer, deben de estar justo en donde se termina la pantalla, lo más cerca a la pantalla posible. En los lados derecho e izquierdo deberían de estar estos parlantes frontales. Esa es como la idea y la disposición de estos, digamos, de estos 3 primeros parlantes. De ahí pasamos a los parlantes de sonido envolvente. Son los parlantes que vamos a poder generar, digamos, esa sensación de los efectos ya en una inmersión de 360 grados. Entonces, estos parlantes lo que hacen es ubicarnos ya en ancho y profundo en nuestro espacio, ¿cierto? Entonces, lo recomendable es que estos parlantes sean dispuestos. Si tenemos un sistema 5.1, ahorita lo vamos a ver, los parlantes deben de estar desde nuestra nariz, contando 110 o 120 grados hacia la derecha, lo que nos da un poco atrás de nuestros oídos, para generar ese sistema envolvente desde atrás hacia adelante. Eso es cuando tenemos un sistema 5.1. Cuando tenemos un sistema 7.1 o mayor, vamos a tener una ubicación distinta. Pero a diferencia de los frontales, que deben de estar a una altura igual a la de nuestros oídos, los parlantes de sonido envolvente, lo recomendable, lo ideal es que estén a una altura 60 centímetros por encima de nuestro punto de escucha, es decir, 60 centímetros por encima de nuestros oídos. ¿Para qué? Para generar también esa dispersión plana en el sonido, que no tenga muchos rebotes entre los elementos que tengamos dentro de la sala. Entonces ahí vamos a poder encontrar parlantes tipo LSR, parlantes tipo Buchel, y hay unos parlantes bien especiales que son los parlantes bidireccionales. Esos parlantes que tenemos acá, por ejemplo en este caso serían los de focal, tienen la posibilidad de expandir mejor el sonido, de tal forma de generar un envolvimiento mucho más certero en las personas que están oyendo. Entonces, ahí vamos a lograr ese sistema ya 5.1 que nos permita cubrir casi que nuestros 360 grados. Después de eso vienen los subwoofers. Entonces los subwoofers son, como lo mencionábamos de pronto ayer, son los especialistas en reproducirnos las frecuencias bajas. ¿Qué son las frecuencias bajas? Son esos sonidos, entre comillas sonidos, que nos van a generar más sensación, digamos, más sensación que escucha. Entonces lo que buscamos con los bajos es precisamente que no suenen, sino que generen vibración y que generen más, ¿cómo se dice eso? Sí, más sensación en el cuerpo que en el oído. Entonces, entre menos suene un subwoofer,
digamos, mejor sería su capacidad. Entonces, lo que está, digamos, propuesto hoy por hoy en las grandes industrias de los cines es poder generar un bajo en cada uno de los laterales del espacio, es decir, un bajo en la parte frontal, un bajo en las dos partes laterales y un bajo en la parte trasera, todos centrados en los espacios para generar un sonido mucho más plano en todos los espacios. ¿Por qué? Porque como los subwoofers son los de las frecuencias más bajas, entonces las longitudes de onda son mucho mayores. Al ser las longitudes de onda mucho mayores, entonces muchas veces el que está más lejos va a tener una percepción mejor que el que está más cerca. Entonces es importante que si queremos diseñar un cine, pues lo acompañemos por lo menos, si es un cine pues con unos tamaños considerables, que los acompañemos con uno adelante y uno atrás, o si tenemos la posibilidad de poner los 4, sería mucho mejor para poder calibrar como el audio. Entonces, en cuanto a subwoofers, tenemos subwoofers de empotrar, tenemos subwoofers de sobreponer, tenemos subwoofers los de empotrar vienen o para techo. Entonces, esa es como la idea en cuanto a los subwoofers, poder acompañar el espacio de tal forma que generemos esa sensación digamos, de planitud o de homogeneidad en la dispersión del sonido o de las ondas, en este caso de las ondas de longitud de onda superior. Entonces ya ahí pasamos a mirar cómo se disponen los parlantes en un espacio, ya sea que lo queramos 5.1 o 7.1. Entonces, como lo mencionábamos al principio, pues cuando empezamos a hablar de esto, si queremos un sistema 5.1, lo ideal es generar un triángulo equilátero entre los dos frontales y el oyente, generando un ángulo de 60 grados, y los surround van a estar a un ángulo de 120 grados. Entonces, esto es lo que buscamos precisamente cuando estamos haciendo un sistema 5.1. Aquí entonces lo ideal es que el central esté al frente, a la altura de nuestros oídos, los frontales estén en un ángulo entre 30 y 22.5 y 30 y 22.5 a la altura de nuestros oídos, y los surround se encuentran en un ángulo de entre 110 y 120, 60 centímetros por encima de nuestros oídos. Entonces ya cuando es un sistema de 7.1 varía un poquito. La idea es que los que varían son los surround y los surround back. Entonces los surround los vamos a encontrar entre menos 60 y menos 100 o 60 y 100. Y los surround back deben de estar entre menos 135 y menos 150. Esto nos va a generar la mejor disposición en cuanto a normatividad de audio que podemos tener. Ya cuando vamos a hablar del sistema Atmos, que es generar un sistema 7.1.2, debemos garantizar que estos parlantes que tenemos en techo deben generar sobre la línea vertical de nuestra cabeza un ángulo igual al de los frontales. Entonces deben de estar en nuestra línea horizontal, pero generando un ángulo igual al de los frontales, es decir, de 30 grados hacia cada lado, 60 grados entre ellos. Eso es como lo que se dispone en cuanto a un cine o a un teatro en casa en normatividad o lo que se recomienda pues en torno a eso. No sé si hasta ahí haya alguna duda, si tengan alguna pregunta. Ahí complementando. Sí, Edwin, Sí. contando. Pues es una pregunta técnica que siempre he tenido, y es que cuando uno está haciendo un teatro y está calibrando los parlantes, especialmente el subwoofer, no sé si da lo mismo o si hay una relevancia. Los receivers normalmente tienen una ganancia para cada canal, perdón, y el subwoofer tiene su propio nivel. Cuando uno está haciendo los ajustes
deja quieto el subwoofer y mueve el del receiver, o al contrario, o eso es a prueba y error. Bueno, Edwin, ahorita más adelante tenemos una diapositiva en la que vamos a hablar un poquito de la calibración de audio. Entonces, ahorita te respondo esa pregunta con todo el gusto. Mateo, Juan Diego, otra No, Juan pregunta. Diego, digo que es que aquí hay preguntas atrasaditas antes de que hay unas preguntas sobre los proyectores y los telones. Dame un momentico, Juan Diego. Dale, dale, no hay rollo, no hay rollo. Dice David, al tener más lúmenes en un proyector, ¿se pierde calidad o definición o no siempre es así? ¿O es totalmente independiente esta característica? No, David, mira, los lumens son la capacidad lumínica que puede llegar a tener el proyector para reproducir una imagen. Eso no tiene nada que ver con la resolución. La resolución es la cantidad de píxeles que tiene un proyector para reproducir esa misma imagen. Entonces, no tiene relación que un proyector con más lumens tenga menor resolución, no. Todos puedes encontrar un proyector con muchos lumens con una resolución muy bajita y puedes encontrar un proyector con muchos lumens con una resolución muy alta. Son características completamente independientes. Por acá me preguntan también que si los ALR son compatibles con proyectores de tiro corto instalados en techo. Hay telones ALR, por ejemplo, con Albion, tenemos telones ALR que tienen la capacidad de que tienen como unos surcos en disposición de triángulos, de tal forma que cuando el proyector de tiro corto le pega a él, esos surcos o esas inclinaciones que tiene el telón como tal o la tela, se van a ver reflejadas solo hacia el vidente. Entonces, no sé los que tuvieron la posibilidad de pronto de estar en el evento que hicimos en octubre del año pasado, teníamos un proyector de tiro corto emitiendo imagen en un telón ALR y se veía muy, muy bien. En realidad es dependiendo de la tecnología del telón. Ahí habría que buscar es los ángulos de dispersión. Los ángulos de dispersión y el reflejo de la imagen. No todos los telones ALR reflejan los ángulos sobre la horizontal, sino que, por ejemplo, cuando es en telones ALR para tiro corto, reflejan los ángulos sobre la horizontal de la luz ambiental y sobre la vertical de la luz del proyector, de la luz incidente del proyector. Pregunta de 5.1. La distribución del audio en un espacio que no es dedicado, ejemplo, sala comedor, donde se usan parlantes de empotrar. Se sigue la misma regla de los ángulos para la distribución. Bueno, Cristian, lo que pasa es que cuando no tenemos un espacio dedicado, es un poco más complejo porque no tenemos la forma de analizar la distribución o la transmisión del audio y no tenemos forma de mirar el espectro dentro del espacio. Entonces, cuando tienes un espacio como una sala o un comedor, sueles utilizar parlantes de techo para generar un sistema 5.1 que en realidad no termina siendo un sistema 5.1 porque estás dispersando el audio de arriba hacia abajo. Pero si puedes mantener por lo menos con unos bookshelf, con unos parlanticos de sobreponer en un pedestal esa misma disposición, mejorarías mucho la sensación auditiva en el espacio. Juan Diego, dale adelante. Bueno, mi duda es que, como hablábamos ahorita del segundo subwoofer, ¿hay alguna disposición geométrica para el segundo subwoofer dentro del espacio? Bueno, sí, la disposición geométrica es que cuando vamos a ir con dos subwoofers, dependemos mucho digamos, de la infraestructura o de la arquitectura del espacio. Si tenemos un espacio completamente rectangular, lo ideal es que ambos subwoofers se encuentren sobre la mitad en el frente y atrás. Si el espacio no es rectangular, sino que es más cuadrado, lo ideal es ponerlo en el extremo izquierdo, en el frente, es decir, entre la pared izquierda y la pared frontal, y en el extremo derecho, en la parte de atrás, es decir, entre la pared derecha y la pared trasera. Entonces, dependiendo del espacio constructivo, y ya después de utilizar herramientas de análisis, como lo vamos a ver ahorita más adelante, que nos permitan aplanar la curva en cada una de las frecuencias. Andrés, continúa ahí entonces con... Ya pasamos como a las fuentes
que vamos a tenerlo, que por lo general se encuentran dentro de estos espacios dedicados al entretenimiento, que son, por ejemplo, el operador de televisión, ya sea un DirecTV o un Tigo, un Movistar. También por lo general encontramos dispositivos de video como Blu-rays, DVD, videojuegos, dispositivos que son celulares y servidores de streaming. Es muy importante también acá definir cuántas fuentes vamos a tener, ya que de este número de fuentes depende de la selección de los equipos como los receivers y los demás accesorios que debemos tener en cuenta para nuestro proyecto, tanto como los cables HDMI, que son muy importantes. Después ya pasamos como a los equipos de procesamiento y amplificación. Por lo general, digamos, si vamos a tener un sistema Atmos, lo más recomendable es que miremos si de pronto el receiver que deseemos emplear vienen con estas características. Por ejemplo, todos los equipos de nuestra marca de Integra, casi la mayoría tienen este protocolo que les permite generar un sistema de audio envolvente cuando estemos usando cines. También si vamos a necesitar de pronto amplificadores adicionales, y como ven en sus pantallas, en el último les quise poner un amplificador dedicado, que este amplificador lo ideal es que se use cuando tenemos torres de sonido de focal. Es muy bueno que estas torres siempre tengan un amplificador dedicado para ellas. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Una pregunta ahí. Sí. ¿Cuándo sé cuál es el parámetro que ya necesito usar un amplificador adicional para las torres? O sea, ¿a partir de qué? ¿O porque superan la potencia del receiver? ¿O cuál es el parámetro exacto para yo decir voy a colocarle un amplificador dedicado a las torres o a los frontales? Bueno, Edwin, esa pregunta, de hecho, vas a lograr ver muchas veces que estos amplificadores dedicados no tienen una potencia muy alta. ¿Por qué? Porque estos amplificadores dedicados se buscan más para usarse cuando la sensitividad del parlante es muy alta. Porque los amplificadores dedicados lo que intentan es mover elementos que tengan una muy alta sensitividad, porque necesitan muy poquita potencia para mover mucho la membrana. Entonces, cuando tenemos, digamos, equipos que tengan una sensitividad muy alta, lo recomendable es utilizar estos, porque no le van a mandar potencia, sino que le van a mandar mucha calidad de audio, muy buena calidad de audio, con potencias no tan altas para moverlo suficientemente digamos, las torres en este caso. Entonces, eso es lo que se busca. Cuando tenemos, digamos, torres con una sensitividad de 103 en adelante, 103 como sensitividad, lo ideal sería utilizar estos amplificadores que no nos van a mandar potencia a unas torres, sino que nos van a mandar una calidad muy, muy buena de audio en todas las frecuencias, sin movernos mucho, pues sin necesidad de ser estruendoso con el movimiento de la potencia. Perdón, o sea, Mateo, que o sea, ese sería el parámetro, a partir de 103 decibeles de sensitividad, ahí ya tengo que pensar en un amplificador dedicado. Sí, eso es como lo que se busca. Cuando tenemos una sensitividad por encima de 101, 103 decibeles, pensarse mejor en un amplificador dedicado. ¿Para qué? Para que nos mueva de una mejor manera las membranas de todas las frecuencias de las torres o el parlante que estemos utilizando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de que pasemos ahí a la parte de calibración de audio, me gustaría que tuviéramos en cuenta que de aquí para atrás todo nuestro sistema depende del eslabón más débil. Es decir, si yo tengo el receiver más bacano, si yo tengo el proyector más bacano, los parlantes más bacanos, no sé, y diseñé el espacio así
muy acorde con la normatividad. Pero el cliente llega y me pone un Play 1 para reproducir un video, pues, puta, no hicimos nada. O si me pone un cable HDMI, no sé, el que regala UNE o Claro para sus decodificadores, pues ya estamos ahí digamos, de entrada. Todo lo que hicimos en diseño, en disposición, en todo, nos lo estamos tirando con eso. Entonces es muy importante que todo nuestro sistema va a funcionar al ritmo de nuestro eslabón más débil. El eslabón más débil, hablamos de cables, hablamos de nuestras fuentes, sea un Blu-ray, sea un DVD, sea un Apple TV. Pues si es un Apple TV de los viejitos que a duras penas da HD, pues ¿qué más le vas a poder? Y si a duras penas entrega el audio en PCM o no sé, pues entonces tenemos que ser muy claros en eso. Entonces ahora viene lo que de pronto Edwin preguntaba ahorita y que les mencionaba, y es lo importante que se hace la calibración del sistema. Entonces la calibración del sistema tiene dos aspectos. El primer aspecto es la configuración de los límites de volumen y el segundo aspecto es el aplanamiento de la curva de frecuencias. Entonces, como lo vimos el lunes y como lo vieron ayer con Catalina, todos los parlantes tienen una frecuencia de corte o un rango de frecuencias en el que ellos van a funcionar. Pero lo importante es tener en cuenta que si nosotros tenemos un subwoofer, el subwoofer sea el que se dedique a reproducir esas frecuencias bajas. Para ello, ¿qué se busca? Que nosotros en nuestros reproductores de audio y video tenemos una configuración que nos permite variar la frecuencia de corte. ¿Qué es variar la frecuencia de corte? Es decir, que por ciertos canales solamente me envíe de determinada frecuencia en adelante. Esto lo que va a hacer es, primero, proteger el receiver. Porque como lo vimos también con Catalina y el lunes, la impedancia de los parlantes es variable y algunas llegan a 5 ohmios, a 4.5 ohmios. Cuando estoy intentando reproducir frecuencias muy bajas, la impedancia se puede bajar y esto puede reflejarse en el receiver y el receiver se puede proteger. Y ahí es cuando muchos ya lo conocen, les sale un letrerito que dice check speaker wire. Ese es uno. O las otras cuando les sale el error NG y LR, LCRNR, no sé qué. Eso es cuando él está detectando uno de los canales con una impedancia más baja de la que él es capaz de soportar. Para proteger eso, lo que hacemos es que limitamos la frecuencia o ponemos el punto de corte de la frecuencia de ese canal digamos, en un valor más alto. Es decir, que el bajo se encargue de las frecuencias más o menos hasta 120, 150 Hz y que el resto de parlantes se encarguen de las frecuencias de 150 Hz en adelante. Así garantizamos que el movimiento de la membrana del parlante no va a ser muy amplio y al garantizar esto, primero, no se va a desconar el parlante, segundo, no se va a desvalorizar la bobina, tercero, no se va a ver afectada la impedancia y a verse reflejada en el receiver. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. En cuanto a la pregunta de que hacía Edwin, ¿qué se hace con los subwoofers? Entonces los receivers también tienen la posibilidad de hacer un corte de frecuencia hacia la salida del subwoofer o poner a que el subwoofer haga el corte de frecuencia. Lo ideal es cuando tenemos subwoofers muy buenos, no sé, un Focal 1000 o un Focal hasta el mismo 300p, que el corte de frecuencias lo haga directamente el subwoofer y no se lo entreguemos al receiver. ¿Para qué? Para que el subwoofer tenga esa capacidad con la que viene incorporado. Entonces, cuando nosotros tenemos digamos, esa posibilidad, lo ideal es que el subwoofer sea el que haga ese corte. Y lo mismo con la potencia, dejarla fija en el receiver para que la variemos con la perilla del subwoofer. Entonces esas son como las calibraciones que podemos hacer en cuanto a los cortes. Ahora, ¿qué podemos hacer ya en la calibración del ruido rosa? Lo que hacemos es generar con un sonómetro, como este aparatico que tenemos acá, ruido rosa por todos los canales. Este ruido rosa me va a mostrar las frecuencias, me va a mostrar cómo se comporta el audio en todas las frecuencias.
Lo que necesitamos ahí es ir aumentando la potencia o la ganancia de cada frecuencia de tal forma que cada vez sea más plana la respuesta en todas las frecuencias de todos nuestros altavoces. Los sonómetros generalmente vienen con varios micrófonos de acuerdo a lo que uno quiera hacer. Entonces, uno lo puede calibrar con el micrófono propio que trae el receiver, o lo que podemos hacer es poner un sonómetro en el punto dulce donde lo queremos calibrar y ahí modificar las ganancias de cada una de las frecuencias. O lo otro que podemos hacer es poner varios de los micrófonos del sonómetro alrededor del espacio. ¿Para qué? Para promediar todo ese ruido rosa y generar mayor, digamos, mejor dispersión o mejor onda acústica dentro del espacio. Los que tuvieron la oportunidad también de estar en octubre en Bogotá, en el evento que hicimos, se dieron cuenta de cómo se hacía la calibración de audio y qué herramientas usar. Hay una herramienta que es, pues que en realidad es muy buena, que está en el celular y que la podemos utilizar para mirar como esa respuesta en frecuencia. Se llama, bueno, un momentico, ya les digo cómo se llama. Yo la tenía por acá. Se llama Frequency Analyzer. Entonces él nos va a entregar la respuesta en frecuencia de los ruidos rosa y ya lo que hacemos es en las configuraciones de los receivers ir a variar la ganancia de cada frecuencia. Dependiendo de los receivers que tengamos o el amplificador que tengamos, vamos a tener más canales de frecuencia. Normalmente, por ejemplo, los Integra y los Onkyo más avanzaditos tienen 16 canales de frecuencias que podemos configurar. El Integra, por ejemplo, el más tecito, que es el 1.1, tiene 20 canales de frecuencia que podemos modificar. Entonces, entre mejor sea nuestro amplificador, mayor capacidad vamos a tener de aplanar esa curva de frecuencias en el espacio. No sé si en cuanto a eso queda resuelta, por ejemplo, la duda de Edwin, si tienen alguna duda. Todo claro, Matt. De uno. Uy, qué pena con ustedes, ya llevamos mucho en el webinar. Entonces ya ahí Andrés les va a hablar un poquito de los tratamientos acústicos que se pueden tener en un espacio y digamos los 3 tipos de tratamiento acústico que se pueden tener para tenerlos en cuenta y cómo se configuran ellos, y ya con eso terminamos. Bueno, pues como les comentaba Mateo, vamos ahora a hablar pues un poquito del tratamiento acústico, que lo principalmente es tratar de evitar 3 problemas que se presentan pues dentro de los centros de entretenimiento, sobre todo de los dedicados, que son la absorción, la difusión, la superposición de bajos, el tratamiento interno de las habitaciones versus la transmisión de sonido, ¿cierto? Entonces, digamos que la absorción es una conversión de energía sonora en energía térmica, y esto digamos que se logra evitar utilizando espuma acústica, que por lo general es contra el fuego clase B, o paneles de fibra de vidrio. También para evitar este fenómeno de la absorción se usa fibra mineral o natural. Para evitar como las pérdidas por difusión, esto se presenta cuando en el lugar se refleja directamente el sonido hacia atrás de la fuente, ¿cierto? Como hacia las paredes y todo este tipo de elementos que interactúan en nuestros cines dedicados. Y esto también pues lo podemos tratar con espumas acústicas. Este es el mejor pues como material que podemos encontrar en el mercado para evitar este tipo de fenómenos. Ahora vamos a ver por acá. Bueno, entonces creo que Andrés tenía ahí un problemita técnico.
Vamos a ver que los parlantes tienen, creo que lo mencionábamos el lunes, lo mencionaba también Catalina ayer, tienen un ángulo de dispersión, 105 grados, 110 grados, 90 grados. Estos 105 grados, estos 110 grados van a generar que haya una onda que venga directamente del parlante hacia nuestro oyente, pero haya otra onda que va desde el parlante hacia los laterales. Entonces esa onda va a generar una reflexión y esa reflexión lo que va a hacer es generarme un eco incómodo en nuestra sensación auditiva. Entonces cuando tenemos ese eco, pues vamos a tener casi que 3 ondas sonoras golpeándonos a nosotros y un eco que a veces en realidad es imperceptible. Para eso lo que se hace es generar, lo que decía Andrés, un proyecto que puede ser o de absorción o de reflexión. ¿Qué necesitamos para poder generar esos fenómenos de absorción o de reflexión? Lo que necesitamos es hallar el punto de reflexión o el punto máximo de reflexión. ¿Cómo se halla ese punto máximo de reflexión? Entonces, en la diapositiva siguiente les voy a mostrar que el punto máximo de reflexión lo podemos hallar o lo debemos hallar en la etapa constructiva del proyecto. ¿Cómo se hace en la etapa constructiva? Lo que necesitamos hacer es trazar una línea que vaya desde el parlante central, por ejemplo, hacia el final del muro. Entonces, una línea, bueno, Andrés tiene muchos problemas técnicos y no nos puede pasar la diapositiva ahí. Aquí está. Una línea que vaya desde el parlante central hasta el muro, y esa misma línea la vamos a replicar desde ese muro hasta el final. Y vamos a trazar una línea que vaya desde ese punto que acabamos de medir hasta el oyente, en donde esa línea se cruce con el muro. Ahí va a ser nuestro punto de reflexión. ¿Esto de qué depende? También de nuestros ángulos de dispersión del parlante. Es decir, si tenemos una dispersión de 105 grados, simplemente medimos acá los 105 grados y en esos 105 grados pues vamos a poder encontrar nuestro punto dulce. Entonces ahí ya tenemos que determinar si lo que queremos hacer es que esa onda la absorbamos y la convirtamos en calor o si la dispersemos. ¿Eso de qué depende? De lo que nosotros tengamos en nuestro espacio. Si tenemos una pared en drywall, lo mejor es dispersar la onda sobre el material de tratamiento acústico. Si tenemos concreto, lo mejor es absorberla para que él nos ayude a eliminarla casi completamente. Entonces, estos son como las dos formas que tenemos de ayudar acústicamente a que todo lo que miramos de aquí para atrás se dé de la mejor manera. Señores, básicamente eso era lo que queríamos contarles de los teatros en casa, pues que en realidad no fue tan básico. No sé si queden algunas dudas. La verdad, no sé si alguien quiera participar, decirnos cómo les están pareciendo las capacitaciones, felicitarnos. Tenemos la autoestima muy bajita y necesitamos también apoyo de ustedes. No, en serio, muchas gracias por seguir participando. Esperamos sean de su agrado y no solo de su agrado, sino que sean herramientas útiles en el momento de ustedes llegar a los proyectos. Y no, esperamos entonces que estén muy bien, que sigan participando en nuestras capacitaciones. Y no, feliz día, síganse cuidando, sigan en sus casas y que estén muy bien.